Eh, y la realidad es que muchas veces se ha hablado de esta parte de creerte un poquito más, porque nosotros hasta ver lo que está demostrando la selección en este momento, si bien creíamos en nuestra selección, pero no nos daban ese argumento futbolístico para decir va a llegar más allá. Hoy sí, pero con lo visto en la cancha, ¿no? Y ya en una competencia. ¿Y por qué no? Yo el otro día vi 45 minutos que hace mucho tiempo que no veía un equipo jugar de México tan suelto, tan libre. Vos veías la selección de Ecuador, que es una buena selección, no la encontraba. Sí. Y también, más allá del juego, la determinación que se tenía. Porque vos lo veías con una determinación que partiendo de ahí, vos puedes competir. Después tenés jugadores con mayor calidad, menos calidad, jugadores, selecciones que juegan mejor que otras, pero partiendo de la determinación muchas veces era algo que a nosotros no sé si es la palabra nos faltaba, pero no encontrábamos esa determinación y faltaba algo. Y ahora está lo futbolístico, está la actitud, el compañerismo y la determinación de querer y ganar el partido. Y yo creo que en ese sentido, si hablamos de antes, no hemos tenido eso. Pero sí tiene razón en lo que dice. Y yo recuerdo, por ejemplo, un Chicharito en el Real Madrid y había quien se atrevió a cuestionar que qué hacía en selección, que porque era suplente en el Real Madrid y no se le daba valor a un tipo que estaba en uno de los mejores clubes del mundo en aquel entonces, ¿no? Entonces sí pasa muchas veces esto, que no se le da valor a lo bien que se hace, y también por otro lado está y creo que nosotros también somos parte de la responsabilidad, tenemos parte de la responsabilidad de todo esto. Eso es lo que yo te iba a decir. ¿No? ¿En qué sentido? Porque nosotros somos comunicadores y la gente mucho nos ve y nos escucha y muchas veces no le damos valor a esto, justamente lo que está diciendo vos, ¿no? Que no hay que esconder las cosas que a veces uno analiza y que está bien o está mal, pero es mucho más fácil pegarle a Javier Hernández que pegarle a otro futbolista, ¿no? O a Ochoa, por ejemplo. Y nos metemos ahí, a Rafa Márquez, a Ochoa. ¿Más fácil por qué? No sé, porque quizás tenga más impacto en lo mediático que otro jugador, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Creo que es por ahí. Y a lo largo de los 22 años que llevo acá, siempre fue así, de esa manera. No es lo mismo pegarle a X jugador que a un jugador que juega en el Real Madrid, en el Manchester. Lo que pasa es que, a ver, goleador, yo creo que también tiene mucho coincido poder. con lo que dijo Chaco hace rato. Para mí pasa mucho por el reconocimiento. El reconocimiento es lo primordial, ¿no? El que aceptes que el de al lado esté mejor, el que el de al lado le vaya bien. Al mexicano le cuesta eso. O sea, la envidia. Hay cierto, muchos lo llaman eso, envidia. Pero más allá también, ha pasado entre mismos compañeros. creo que no lo ocultemos, al mexicano le Israel. falta, y no digo hoy, a lo mejor en nuestra época, le faltaba el hecho de aceptar también críticas, aceptar la realidad, aceptar los momentos. Creo que por ahí pasa mucho, pero yo voy más por el reconocimiento, ¿no? El que si tú reconoces al de al lado que está mejor y todo, muy poca gente lo hace. Hoy falta mucho eso también en nuestra cultura. Sí, yo agregaba un poco a lo que decía Chicharo, de que si era el mexicano, y la realidad es que sí, o sea, por historia ha sido así. De pronto no te gusta ver de que a otra persona le vaya mejor, y es la realidad. Hablábamos de un Chicharo que jugaba en el Real Madrid y al primero que se le ataca, como dice Chaco, Era él. es a él. ¿Por qué? Porque es el que ha llegado más lejos, entonces siempre tienes una carga más allá. Y de pronto cuando vemos hoy en día a la selección que está haciendo bien las cosas, siempre tenemos pero si luego viene este partido contra pero si... ¿Por qué son cosas negativas? Esa es mi explicación. ¿Por qué no podemos creer? O sea, es exactamente lo mismo. Es el miedo a equivocarnos, a decir, aventé muchas porras y bueno, al final llegamos a nuestra realidad. ¿Por qué ser de esa manera? O sea, yo no entiendo el por qué siempre estás pensando de esa forma. ¿Por qué no elegimos creer y por qué no decir, esta selección está jugando bien, ok, viene contra una potencia y es un tema de mentalidad? Hoy lo que yo veo en esta selección es un equipo convencido, y es lo que decía el Chaco hace ratito, cuando estamos dentro de la cancha a veces faltaba un factor. Hoy veo ese factor que es mentalidad, convencimiento. Estoy de acuerdo y con que todos, hay una parte de ¿cuál equipo. es ese factor? Entonces, para mí es ese factor. El factor Hay otros técnico, importantísimo. No, pero aparte hay otras personas que vienen, como lo vimos ayer, Henry, el otro es Zlatan,
que ven bien cosas o ven cosas positivas en la selección y se atreven a decirlo. Y nosotros de pronto no, porque tenemos miedo a que el día de mañana pueda perder quizá el partido un segundo. y que nos Me tachen. encanta, Y que nos tachen y que nos Yair. digan, ya ves, Jair, Me te encanta dije tu que era. discurso. Pues sí, si pierden no pasa nada, pero yo estoy viendo un No es convencimiento miedo, de ellos. pero también se tiene que tener un equilibrio, me parece. Yo sé que el equilibrio, pero vuelvo a lo mismo. Y no es ni triunfalista, es simplemente analizar qué está entiendo tu haciendo. punto, pero una cosa es ser negativo y otra cosa es ser equilibrado. Por supuesto que hoy México está jugando bien, va a tener a la afición de su lado, el Azteca va a inclinar mucho la cancha, se empareja mucho el partido, pero también hay que reconocer que enfrente tienes una potencia, un equipo que puede ser candidato a campeón es que del no lo mundo. estoy Entonces, negando. porque también si no, luego nos vamos al otro lado y vemos una euforia desmedida y vemos el otro lado de la película. Que cuando viene un golpe de realidad suele ser muy fuerte. que sea fuerte, pero bueno, ahí ¿Qué tiene de malo? Tienes que ¿Qué ser- tiene de malo fracasar? ¿Y qué tiene de malo equivocar? No tiene nada de malo. Nada más hay que ser sí, equilibrado es con que lo son que se diferentes viene de ver el fin de su semana. punto de vista, pero yo creo en esta selección. Quizás Sí. vos crees que va a pasar otra cosa. Al final, El es un domingo punto de vista puede de ganar cada o puede uno. perder. Sí, O bueno, sea, sí, es sí, un el partido- fútbol puede ganar o puede perder. Me refiero a que es un partido mucho más parejo por cómo viene México y por cómo se han dado las circunstancias y porque juega en casa. Ayer lo platicábamos, si el partido se jugara en otro lado, evidentemente pondríamos a Inglaterra como favorito por muchas condiciones. Aquí se está equilibrando mucho y lo hemos dicho, no es demeritar lo que ha hecho México, al contrario, se le reconoce el gran mundial que ha tenido y Inglaterra lo aprovechó que cuando ha fue superado local. las expectativas que se tenían Pero, ya. O sea, pero hablando Acá un lo que poco hay que de eso. reconocer es al técnico. A ver, todo esto No, y que a los estamos jugadores. Sí, está bien, los jugadores es lo más importante. Pero hoy, en todo lo que estamos hablando, de la comunión que hay, del esfuerzo que hay, del convencimiento que hay, gestiona de los usted. egos que no hay, de que hoy el capitán está en la banca. Bueno, eso es mérito del técnico. Claro. Entonces hay que dar el valor también al técnico, Claro, pero estamos- más allá de todo eso. Pero- pero estamos hablando de que por qué de repente este equipo se ve diferente Y, a y otros. yo entiendo lo que dices. El técnico querido tiene Rubén, mucho que pero ver es que también. aquí estamos tratando de desmenuzar al atleta mexicano. Y muchas veces a los analistas, a los periodistas, porque luego no tenemos matices. No hay grises para acá. Porque si México pierde, entonces se va a destrozar a México. Porque se habla del Ese es el resultado tema. nada más. Cuando juega bien hay que alabarlo. Cuando juega mal hay que decirlo. Así pasa con Argentina, así pasa con Ecuador, ahora que ha quedado eliminado. Basta escuchar a Alex Aguinaga lo que piensa de su selección en este momento. Pero el deportista en México, lamentablemente, generalmente destaca en lo individual. En el boxeo, en los clavados, en la marcha. Por lo que decía bien Israel. ¿Pero por qué? A la hora de hacerlo en conjunto, ustedes mejor ¿quién lo tiene siempre que poner en lo deberán siempre? saber. O sea- no hay un momento en que embonen todas las piezas para que destaquen. A Hay veces uno sí, que es figura, yo quiero ser el O sea, capitán. yo- yo Toraño, no sé ahí qué, te pregunto, ese qué. lo que pasó en los Olímpicos, ¿algunos imaginaba que México iba a ser campeón olímpico? No, nadie. No. ¿Y se le reconoció o no? ¿Y se le aplaudió o no? Pero decías, y ahora viene Brasil, Sí. toma, te cierran la boca. Está bien. Y lo logran. pero- Entonces pero- no me digas que por generalmente historia cuando no. llega Brasil o llega Puede Argentina, pasar. nos cierran la boca al revés. Cada año es Porque se diferente. pierde. y Pero, se- pero por eso Pero hay que, se pierde. hay que ser Esta es una mesurado, historia, nada nada más, más, esto es una historia equilibrado. Yo sé que recurrente es ha sido equilibrado, es que la no- selección mexicana es muy ha difícil tenido, hacerlos por eso entender a estamos tan ustedes, explica, ilusionados porque no- ahora, Pero- ha tenido más fracasos que éxitos. Igual, Esa es una realidad, no pero somos perfecto. una potencia. Pero Hoy por eso- muchas de las cosas que Pero se ¿cuál es el llaman- momento de hoy de México? Hoy estamos alabando, Entonces, estamos ilusionado. felices. Claro, Yo no, bueno, sigo pero- Ilusionado. Más allá de lo que muchas de las cosas puede ser, es tu pensamiento y puede ser verdad, y lo que dice Jair también. Pero hoy analizando un poco, si querés desmenuzar un poquito de cómo llegan a ambas selecciones, ¿creen que hay diferencia? No, hoy es perfecto. cómo llega Futbolística, México. porque vos ya te metes a otro torneo que Hablando también en tiene un este factor. torneo. Para mí va a ganar México. Hablando de Hablando en torneo. este torneo. De este factor, digamos, del factor de la altura, que vos decís que puede ser algo muy importante y yo también lo creo, pero a nivel futbolístico, Mucho mejor México contigo. yo todo creo el que lo vi mejor a México Claro. que a Inglaterra. Mucho mejor. Pero Ahora, ¿sabéis? que hay una historia detrás de Inglaterra, claro que sí, y los jugadores que tienen son impresionantes. Ok, Y hay una Hablando- historia atrás de México Y hay una también. historia Y también siempre atrás hay de una México. primera vez, Chaco, en la que uno se tiene que Pero, ilusionar. y pero pensar que también, se puede. también, y hablando únicamente de lo futbolístico, no hemos visto el techo de Inglaterra en este mundial. Es problema de ellos. Pero No, es problema ¿Sabéis de- qué pero- sucede? pero no sabes qué tanto vuelvas pueda a lo mejorar mismo, todavía Fer, Inglaterra, ya o nos sea. hemos enterado de que hay que ser realista y que tener los pies en el suelo. Ya lo has repetido en 1000 ocasiones. Pero también hay que decirle a la gente de casa
que Italia ni siquiera clasificó para este Mundial. Hay que decirle a la gente de casa que Alemania está en su casa. Y tienen historia, Hay que decirle a la gente de casa que Holanda también está en su casa. Y hay que recordarle a la gente de casa que a día de hoy el fútbol ha evolucionado y cualquier equipo o cualquier selección en este caso puede ganar o puede perder. Nadie está diciendo que México vaya a ganar caminando a Inglaterra. ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar. Igual que puede suceder que México, dando un partidazo como los 45 minutos que vimos ante Ecuador, Pueda perder. caiga eliminado. Puede pasar. ¿Y Pero cuándo? ¿qué hay de malo en creer? Claro. ¿Qué hay de malo hay en que creer? Hay que creer. Yo estoy Porque de acuerdo entonces contigo. estamos Muchas en la veces misma. nos contagiamos los que a lo mejor no lo hicimos de manera profesional, pero yo estoy de acuerdo. Hay que creer. Entonces, Porque tenemos de esa capacidades para poder. De esa manera, por ejemplo, Cabo Verde, que no se presente a jugar con Argentina. No, Congo ayer, el con Congo. Inglaterra, que casi Entonces, estamos sacando el Senegal, partido. sí. No. Sí, hay una Ha sido la historia, sí sorpresa. hay todo lo que vos quieras, pero es muy pasan, diferente. Hoy Pero pasa más que cosas. antes. Pero es que Sí. acá Ha en todo evolucionado, hoy pasa acá, más. Acá en todo momento se ha hablado de un partido parejo. Sí, De yo un no partido digo que muy no. parejo que Yo lo no puede digo que ganar no. cualquiera de los dos. Pero no hoy pones en el ese fútbol de partido México parejo, por encima de los hoy demás, en ¿no? ese... No pones el fútbol que ha practicado México por encima de Claro, los demás. hoy Dices en que ese el partido Azteca, parejo- que la gente, que No, el no, Esmo- no. No, El Azteca, también el Azteca y lo que Y su vimos fútbol. el Azteca y lo que vimos contra Ecuador. Y su fútbol. Te está emparejando el partido. Pero no deja de ser un partido parejo. Tampoco México llega como favorito que va a llegar a golear a Inglaterra el próximo. No, Nadie está hablando de eso. Tampoco está Inglaterra diciendo va a golear a México. No, pero es que siempre hemos manejado lo mismo, que es un partido parejo. que Pero puede ganar en otro cualquiera de los momento, dos. Pero si creen vamos que al puede ganar. análisis, en otro momento, Sí, creo que puede ganar México. No estoy diciendo, no estoy Hoy diciendo súbete que, al barco. No estoy diciendo, Hoy súbete. no estoy diciendo que no Vos pueda también, ganar México, que pero es un estabas partido abajo, muy prestado. parejo. No te antes. Y sube. Tanto puede ganar México el domingo como puede ganar Inglaterra. Súbete primero y luego me das la mano para Está muy subirme yo. parejo, Claro. No hay un amplio favorito como suele pasar en otros partidos. Volviendo a es la que a mí me entrevista del Chicharito, me ha sorprendido mucho. Jair, te quiero preguntar, como jugador, yo le decía, ¿qué darías por estar a día de hoy en el CAR? Y él dice, no, nada, no quiero estar. ¿A ti te gustaría estar, a Jair Pereira, en estos momentos en el CAR? Con las rodillas bien, me encantaría estar. Y en un yate, dice. Yo la verdad, a diferencia de Chicharo hizo una carrera espectacular y no la puedo ni comparar ni la mínima parte con lo que fue la mía. Y a mí, que fue esa parte que quisiera jugar un mundial, claro que me encantaría estar dentro de una cancha. La realidad es respetar los momentos de la gente que está hoy. ¡Claro! Pero yo daría lo que fuera por haber estado ahí, y más en un grupo así. Cuando tú te destacas, o sea, cuando no destacas nada más la manera individual. Porque de esta selección lo que tenemos que destacar, sí, lo de Gilmora, sí, lo de Quiñones, pero lo que ha hecho el juego en equipo de este grupo es lo que lo tiene hoy con el 0 atrás, con un paso perfecto. Eso es lo que ha hecho y lo que dijo bien Romano, lo que ha gestionado perfectamente No, Javier, que se ha dejado apoyar. Y él lo ha dicho en conferencias de prensa, Javier Aguirre. Lo ha dicho, la verdad escucho mucho a mis auxiliares, antes no salía y te decía eso. Hoy en día se está viviendo un proceso que cuando tienes un grupo sano, me encantaría, me tocó vivirlo en un equipo. Sí, a mí me encanta. Y fue un equipo tan sano que de verdad te daba gusto, que el que fuera a entrar... A y mí cuando en no lo te tocaba, particular, con la pregunta que hace Claudia, a mí me encantaría vivir todo lo que están viviendo No en la, manches, en la claro, previa, por supuesto. en la previa, cuando van al estadio, la concentración, el himno, No, y después ¿cómo? salirme, después dejarla a ellos que jueguen. Ahí ya me salgo. Ya. Juan Calero ya entrena en la Noria, Toro Fernández está a un paso de quedar libre. Eric Lira tiene sobre la mesa una oferta de la Roma y otra de la Premier League. Y Jorge Sánchez recibe elogios de Cafu mientras el Cruz Azul prepara una demanda ante la FIFA. Todo esto está pasando al mismo tiempo, en cuestión de horas, y cada nombre trae una capa nueva de información. Nada de rodeos hoy, vamos directo a lo que se sabe, lo que se confirma y lo que todavía está en veremos sobre el presente y el futuro cercano de la máquina. Son 4 historias que, aunque parecen independientes, están conectadas por un mismo hilo, la reconstrucción de un plantel que necesita resolver salidas, blindar a sus figuras y definir de una vez por todas hacia dónde va el proyecto deportivo de cara a la apertura 2026. Es, sin exagerar, uno de los mercados más movidos que ha tenido el club en los últimos semestres, con nombres entrando y saliendo casi al mismo ritmo que avanza el propio Mundial. Antes de arrancar, déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios qué tema te genera más expectativa, porque la conversación de hoy da para largo.
Vamos a comenzar hablando primero sobre la llegada de Juan Calero, que se perfila como el primer refuerzo oficial del Cruz Azul de cara al torneo Apertura 2026. El delantero cuno, goleador de la Liga de Expansión México con el Venados de Mérida, está más cerca de lo que muchos imaginaban de convertirse en jugador celeste. Este dato por sí solo ya es una señal fuerte de la dirección deportiva, en lugar de ir al mercado sudamericano o europeo. El club decidió apostar por un producto formado dentro del propio fútbol mexicano, algo que en los últimos años no había sido la tónica habitual en Coapa. Además, conviene recordar que la doble nacionalidad de Calero, colombiana y mexicana, le da al Cruz Azul una ventaja administrativa interesante, ya que no ocuparía plaza de extranjero dentro del plantel, un detalle que en la Liga México suele pesar tanto como el nivel futbolístico a la hora de armar una plantilla competitiva. Según el periodista argentino César Luis Merlo, Joel Huicui ya sostuvo una conversación directa con Calero para explicarle cuál será su función dentro del proyecto. Todavía no hay certeza absoluta. ¿Se quedará en el primer equipo o pasará por el filial, el Cruz Azul Hidalgo, en la Liga de Expansión? Esa es la pregunta que nadie ha respondido oficialmente, y no es un tema menor, porque de esa definición depende buena parte de la planificación ofensiva para el próximo semestre. Pero hay un dato que despeja buena parte de la duda, de acuerdo con el colaborador Gerardo González. Calero ya entrena desde hace varios días en las instalaciones de la Noria, bajo las órdenes del cuerpo técnico mexicano. Eso no es un rumor cualquiera, eso es un jugador metido de lleno en la dinámica del plantel, compartiendo cancha con los que serán sus compañeros y absorbiendo, día a día, la idea de juego que se maneja en el primer equipo. Y hay más tela de dónde cortar, se le señala como uno de los factores que precipitó la salida de Efraín Juárez del banquillo de Pumas, justo en medio del interés celeste por hacerse con sus servicios. Ahí queda flotando la pregunta incómoda para Coapa, sobre todo porque no es la primera vez que un movimiento de mercado del Cruz Azul termina salpicando la estabilidad de otro club de la Liga México. Dicho esto, conviene ponerle paños fríos al entusiasmo. Llegar de la expansión con una bota de oro no garantiza automáticamente un lugar fijo en primera. Y la directiva haría bien en despejar pronto si Calero es titular o proyecto a mediano plazo, porque la ambigüedad prolongada suele terminar costando caro en la cancha y en la paciencia de la grada. Ya que hablamos sobre la llegada de nuevas piezas al ataque, toca hablar de la salida que podría concretarse en las próximas semanas, la de Toro Fernández. Mientras Calero empieza a hacerse un espacio en la Noria, el uruguayo sigue evaluando su futuro. Y desde este jueves quedó en libertad de negociar con cualquier otro club porque su vínculo con el Cruz Azul está a punto de expirar. Suena a despedida, ¿verdad? No tan rápido. De acuerdo con el periodista Adrián Esparza Oteo, las negociaciones entre el club y el futbolista se reactivaron en un intento por llegar a un acuerdo antes de que se cumpla el plazo final, que vence en diciembre. Ese giro cambia por completo el escenario que muchos daban por cerrado, y abre la puerta a que el charrúa renueve su compromiso con la institución. No es un dato menor para una afición que lo ha visto convertirse en pieza determinante en los últimos torneos, aportando gol, movilidad y una jerarquía que no siempre es fácil de reemplazar en el mercado a mitad de año. Además, hay que considerar el factor deportivo, perder a un delantero de ese perfil justo cuando llega un nuevo atacante joven como Calero podría dejar a la plantilla corta de recambios experimentados en la delantera, un riesgo que la directiva parece haber entendido a último momento. También entra en juego el factor emocional. Toro Fernández se ha ganado un lugar entre los referentes del vestidor, y una salida sin acuerdo dejaría una sensación de final abrupto para un futbolista que ha dado la cara en los momentos más difíciles del equipo. Dicho lo anterior, hay algo que vale la pena subrayar sin rodeos. Si el club llegó a este punto de negociar contrarreloj un contrato que ya estaba prácticamente vencido, es porque en algún momento del proceso algo se manejó tarde, y eso, más que un mérito de última hora, debería servir de lección para no repetir el mismo apuro con otros futbolistas importantes del plantel. Ahora toca hablar de otro nombre que también genera incertidumbre, pero por razones completamente distintas. Eric Lira,
capitán del Cruz Azul, quien vive un mundial de ensueño con la selección mexicana y, como consecuencia directa de ese nivel, tiene la mira puesta en Europa. El miércoles 1 de julio, el colaborador Gerardo González reveló en exclusiva que Lira ya contaba con una oferta concreta de un club del viejo continente. Menos de 24 horas después se confirmó que ese equipo era nada menos que la AS Roma. La noticia detonó reacciones inmediatas, entre ellas la del periodista Andrés Vaca, quien calificó el posible fichaje como una noticia extraordinaria, y aseguró que Lira fue uno de los mejores volantes defensivos de todo el Mundial. Con el paso de las horas aparecieron más piezas del rompecabezas, medios especializados en la Roma, como el portal Planeta Roma, señalan que el propio entrenador Gian Piero Gasperini es quien impulsa la llegada del mexicano, buscando cubrir la salida de Manu Koné, cuya continuidad en el club estaría llegando a su fin. Este dato es clave, porque no se trata de un interés genérico de la directiva romana, sino de un pedido puntual y directo del propio entrenador. Algo que en el mercado europeo suele acelerar mucho los tiempos de una negociación. Pero la historia tiene un segundo frente. Según pudo corroborar Gerardo González, un club de la Premier League inglesa también entró en la disputa, el AFC Bournemouth. Y aquí el mercado se pone realmente interesante, porque si el conjunto inglés va con todo por Lira, la opción de la Roma podría esfumarse. Dado el poderío económico que manejan los clubes de la Premier League, prácticamente incomparable con cualquier otra liga del continente. Vale recordar que no sería la primera vez que un club inglés de media tabla se lleva a un jugador destacado de un mundial, por encima de un equipo grande de Italia, simplemente por capacidad de pago. Para el Cruz Azul, además, esta pelea entre dos clubes por un mismo jugador es una excelente noticia desde el punto de vista económico, porque una puja entre la Roma y el Bournemouth solo puede terminar elevando el monto final de la transferencia. Algo que la directiva celeste debería saber capitalizar sin apresurarse a cerrar con el primero que llegue, con una oferta sobre la mesa. A esto se suma la voz de Vicente Sánchez, quien destacó la capacidad de Lira para adaptarse a cualquier sistema de juego, apoyándose en su propia experiencia en el fútbol alemán, donde aprendió que lo que realmente pesa no es la contextura física sino la inteligencia táctica. El propio Lira, por su parte, encendió las redes sociales con un mensaje corto pero contundente sobre el nivel de la selección en este mundial, dejando claro que el techo del equipo todavía está lejos de tocarse. Puesto en perspectiva, un jugador que despierta el interés simultáneo de la Roma y de un club de la Premier League ya dejó de ser una promesa doméstica para convertirse en una realidad de exportación. Y lo sensato para el Cruz Azul en este momento no es aferrarse al sentimentalismo de la capitanía, sino sentarse a negociar con cabeza fría una cifra que esté a la altura de lo que Lira demostró en la cancha. Todavía sobre el tema de posibles salidas y su relación con el buen momento futbolístico de los jugadores celestes en el Mundial. Hay que hablar de Jorge Sánchez, que también da de qué hablar dentro y fuera de la cancha. El lateral mexicano se consolidó como pieza clave en el esquema de Javier Aguirre, asentado en la banda derecha con actuaciones que no pasaron desapercibidas ni para las leyendas del fútbol mundial. Cafu, bicampeón del mundo con Brasil, lo ubicó en un selecto grupo de laterales junto a nombres como Achraf Hakimi, destacando su capacidad para llegar hasta el fondo y generar centros peligrosos. No es un elogio cualquiera, viene de alguien que jugó esa posición mejor que casi nadie en la historia, y que además ha sido especialmente exigente a la hora de valorar a jugadores de selecciones fuera del circuito europeo tradicional. Esos halagos llegaron justo después de la victoria de México sobre Ecuador, partido en el que el comentarista Andrés Vaca calificó la actuación de Sánchez como la mejor de toda su carrera, resaltando su capacidad de recuperación defensiva y su aporte constante en ataque durante los 90 minutos completos. Sin embargo, mientras todo esto ocurre en la cancha, el futuro del lateral a nivel de clubes atraviesa un momento tenso. Fuentes cercanas al Cruz Azul indican que la institución estaría dispuesta a llevar el caso ante la FIFA y demandar al PAOK de Grecia si el club heleno no salda pronto la deuda pendiente por el traspaso del jugador. Una situación que se arrastra desde hace meses y que ha generado desgaste en la relación entre ambas instituciones.
es chichipullidisputaus cuando llegan a instancias como la FIFA. Suelen prolongarse durante varios meses e incluso pueden derivar en sanciones deportivas para el club deudor, lo cual añade todavía más presión sobre el PAOK para resolver la situación antes de que el conflicto escale. Esta disputa contractual corre en paralelo a los rumores que vinculan a Sánchez con el ATS, lo cual complica todavía más el panorama, porque cualquier acercamiento formal con un tercer club dependerá primero de cómo se resuelva el litigio económico entre el Cruz Azul y el PAOK. Y aún así, buena parte de la afición celeste sigue soñando con un regreso, ilusión que crece con cada actuación suya en el Mundial y que se alimenta también de la nostalgia por verlo nuevamente en la camiseta, que lo formó como profesional. Vistas las cosas con calma, resulta contradictorio hablar de un posible regreso cuando todavía hay una deuda sin resolver de por medio. Antes de soñar con repatriar a Jorge Sánchez, lo prioritario para el Cruz Azul debería ser cobrar hasta el último centavo que se le debe, porque negociar desde la deuda pendiente nunca es la mejor posición de fuerza. Con refuerzos en camino, una posible renovación en veremos, un capitán cotizado en 2 ligas distintas y un defensor central en medio de una disputa legal con la FIFA. El Cruz Azul llega a las próximas semanas con más preguntas que respuestas antes del arranque del torneo. Apertura 2026. Lo curioso es que las 4 situaciones, aunque parecen aisladas, terminan afectándose entre sí. Si Toro Fernández se va, la llegada de Calero se vuelve todavía más urgente. Si Lira sale rumbo a Europa, el club tendrá que salir a buscar un reemplazo en el mediocampo con la misma jerarquía. Y si el litigio con el PAOK se resuelve favorablemente, la puerta para un eventual regreso de Jorge Sánchez podría abrirse mucho más rápido de lo que hoy parece. Cada decisión que tome la directiva en las próximas semanas terminará moldeando no solo el ataque o el mediocampo, sino la identidad completa del equipo que arrancará el Apertura 2026. Y eso es justamente lo que mantiene a la afición pegada a cada actualización del mercado. Y como siempre pasa en este club, lo que hoy parece certeza mañana puede cambiar por completo. ¿Cuál de estos 4 movimientos crees que va a definir el rumbo del equipo? Déjalo en los comentarios, dale like si te quedaste hasta el final. Y no te pierdas la próxima actualización, porque en Cruz Azul nunca hay tiempo para aburrirse.